Cristo es supremo. Cristo es suficiente. Ese es el mensaje que Pablo le está comunicando a los colosenses. La razón de tal mensaje es que la iglesia, localizada en Colosas, en el valle del Lico, está siendo atacada por falsos maestros. Estos falsos maestros están queriendo infiltrar falsa doctrina. Y estas falsas doctrinas desafían la supremacía y la suficiencia de Cristo. Los falsos maestros atacaban la persona de Cristo al enseñar cosas incorrectas acerca del Hijo de Dios. Y como resultado, terminaban atacando la obra perfecta de salvación alcanzada por Cristo. No entender la persona de Cristo es negar su supremacía. No entender la obra de Cristo es negar su suficiencia. Y Pablo, a pedido de Epafras, el fundador de la iglesia colosense, escribe a los miembros de esa iglesia para defender la supremacía y la suficiencia de Cristo. Y cuando llegamos al capítulo 4, que es lo que estamos viendo ahora, Pablo comunica, lo que está comunicando está ligado con el mensaje central de la epístola, el mensaje central que él está comunicando. Y es esto: dado que Cristo es supremo, debemos perseverar en la oración porque Él es supremo, para que Él, Cristo, abra las puertas de comunicación del Evangelio de salvación. Y dado que Cristo es suficiente, debemos aprender a andar sabiamente con los inconversos, a modo de acercarlos al Salvador, ejercitando un acercamiento que atractivo, algo que atraiga al inconverso. Y eso es lo que quiero mostrarles hoy en este mensaje titulado Oración persistente, proclamación consistente. El pasaje que estaremos estudiando hoy es Colosenses capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 2 al versículo 6. Y les leo: perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Como el título del mensaje nos anuncia, vamos a dividir el mismo en 2 puntos. Son 2 mandamientos que Pablo está dando. Punto 1, la oración persistente. Punto 2, la proclamación consistente. Y se podría decir que con esta sección estamos cerrando lo que es el cuerpo de la carta, por lo que entendemos que a una sección que ya nos ha brindado conceptos prácticos, estos 2 principios que vemos hoy nos agregan cosas más prácticas en relación a cómo orar por el evangelismo y cómo obrar en el evangelismo. Casi todo el material que Pablo ha compartido hasta ahora ha tenido, se podría decir, una orientación interior, centrándose en las relaciones dentro de la comunidad de la iglesia. Pero esta sección mira hacia el exterior, centrándose en la labor evangelizadora de Pablo en este caso, en relación con la comunidad cristiana, pero sobre todo con los no cristianos. Cómo los cristianos deben operar y conducirse con los no cristianos, los inconversos. El apóstol insta a los colosenses a orar
de una manera que es consistente con la supremacía y la suficiencia de Cristo. Y esto es lo que vemos el primer punto, la oración persistente. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como debo hacerlo. La perseverancia en la oración debe ser el sello distintivo de un cristiano que está comprometido con la causa de Cristo. No podemos pretender que Dios nos use para expandir su reino si no estamos sujetos a Dios a través de la oración. La oración es lo máximo en lo que tiene que ver la expresión de adoración a Dios, donde muestra nuestra dependencia total hacia Él. Es en el momento en el que nosotros le hablamos a Él, le hacemos conocer de nuestro corazón y labios lo que Él ya sabe. Y esta oración que Pablo tiene en mente es la oración que vive en constante conciencia de la presencia de Dios. Y más exactamente, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él dice que debemos vivir redimiendo el tiempo. Estamos llamados a un tipo de oración y de adoración que vela, una oración que vela, una oración que está alerta, una oración que está preparada. Esta es una oración que persevera y es una expresión, está tomada también y fue usada esta expresión de estar preparado y de velar, por ejemplo en Marcos 3:9, para hablar de un bote o un velero que está siempre listo para ser usado por alguien. Así tiene que ser nuestra oración. Una oración que está siempre alerta, una oración que está siempre perseverante. Y esto también, esta perseverancia en la oración, expresaba una actividad en la que alguien estaba ocupado y comprometido con esa actividad. Y es en este sentido de la expresión que llegó a ser usado para referirse a una oración tenaz y una oración persistente. Ese tipo de oración es al que el cristiano está llamado. Una oración tenaz, una oración persistente. Hermanos, los cristianos estamos llamados a orar de una manera que es persistente, de una manera que no se rinde. No porque queremos imponerle nuestros antojos a Dios, de ninguna manera, sino que no nos rendimos hasta no estar alineados con la voluntad de Dios, para poder pedir de acuerdo a su voluntad. Hacemos lo que el Catecismo de Westminster dice en la pregunta 98. Les leo. Hace la pregunta, ¿qué es la oración? Y la respuesta es, la oración es la presentación de nuestros deseos ante Dios por aquellas cosas que están de acuerdo con su voluntad, en el nombre de Cristo, incluyendo la confesión de nuestros pecados y un grato reconocimiento de sus misericordias. Está muy bien puesto. Eso debe ser la oración. Debemos alinear nuestros deseos con los deseos de Dios. Como verá, este tipo de oración abarca mucho más que pedirle cosas a Dios. Tiene que ver con un deseo de entender el corazón mismo de Dios para pedir conforme a la voluntad de Dios. Es esta oración persistente que ora con el deseo de Dios en mente, porque desea alcanzar y lograr lo que Dios se ha propuesto alcanzar para su gloria, para la gloria de Dios. Esta es una oración, se podría decir, que es hecha conforme a Salmos 34:7, cuando el salmista dice, pon tu delicia en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. La oración persistente es aquella que en fe busca siempre que los planes de Dios
estén siendo avanzados en la tierra. Aun cuando los deseos personales nuestros no son concedidos por Dios, en el proceso el cristiano aprende a someter sus deseos a los deseos de Dios. Pensemos en lo siguiente. La razón por la que Dios muchas veces demora en contestar nuestras peticiones es para darnos tiempo para procesar y entender si estamos orando con la actitud correcta, pidiendo con las intenciones correctas. Y bueno, eso nos debe alentar cuando no recibimos lo que pedimos. Dios nos está instruyendo a orar alineados con su deseo y su voluntad. Otro distintivo de esta oración que Pablo le está proponiendo y ordenando aquí a los colosenses, es que debemos hacerla bañada de agradecimiento. La palabra velando nos hace entender que tiene aún implicaciones y connotaciones escatológicas, esto quiere decir de los últimos tiempos, más específicamente de la venida del Señor. Así que el cristiano vela por lo que se llama esa parousia, el estar cara a cara con Cristo, y eso se acerca cada día más. Ese es el día en que Cristo vendrá repentinamente. Y debemos orar con ese sentido de la inminencia de la venida de Cristo. Esto armoniza con lo que veíamos en el 3:24, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Oramos sabiendo que lo hacemos para Cristo. Oramos y trabajamos sabiendo que vamos a ser recompensados por Cristo. El cristiano debe hacer todo con la conciencia de que un día estará frente a Cristo. Y ese día, hermanos, está cada vez más cerca. La certeza de la presencia de Cristo, la certeza de su presencia, su cercana presencia a nosotros, es un aliento que nos debe ayudar a orar persistentemente. ¿Cómo ora usted, hermano? ¿Qué tipo de oración es la suya? ¿Ora con persistencia? ¿Ora con la conciencia de que su encuentro cara a cara con Cristo está cada vez más cerca? Pablo nos dice que oremos velando en ella, o sea, velando en la oración. No solamente que hagamos ese tipo de oraciones somnoríferas, que nos ponen a dormir, sino que estemos atentos a cuáles son las necesidades del momento. No solamente nuestras necesidades, sino las de todo el pueblo de Dios. En estos momentos debemos orar por dos muchachos que acaban de tener un accidente muy grave. Son hijos de una familia de la iglesia y se están debatiendo entre la vida y la muerte. Oremos por ellos. Debemos estar atentos a las necesidades del cuerpo de Cristo. Eso es lo que queremos hacer los miércoles a la tarde, en las reuniones de oración. Como verán, ¿no? Tenemos un listado de pedidos por el cual oramos, no solo para orar en el momento, sino también para llevarlo a la casa, ir a través del listado y orar los unos por los otros de una manera que persistente. Muchos hermanos a veces me dicen que tienen dificultades para orar, que no oran lo suficiente. Conforme empiezo a preguntarles qué es lo que les impide orar, inmediatamente me doy cuenta que en la mayoría de los casos es por asuntos de preferencia personal. ¿Respecto a qué? La hora en la que prefieren orar, el lugar, las condiciones en las que tienen que orar. Hay gente que quiere música detrás, ¿no? Pero pensemos en Pablo. Él le está diciendo a los colosenses que no ha cesado de orar por ellos.
en el 1:9. Él está en la cárcel. Así sea arresto domiciliario. Y él oró velando por las necesidades más urgentes de la comunidad colosense. Necesidades tales como que sean llenos del conocimiento de su voluntad, de la voluntad de Dios, en toda sabiduría espiritual, en toda comprensión espiritual. Él oraba por las necesidades de la iglesia colosense. Y Pablo, así haya sido en arresto domiciliario, estaba orando con un soldado que estaba encadenado a él las 24 horas. Pablo iba al baño, el soldado iba al baño con él. Pablo comía, el soldado comía con él. Pablo oraba, más que seguro el soldado no oraba, pero Pablo oraba. Pablo oraba desde la incomodidad y el impedimento, pero su oración era persistente. Hermanos, es verdad que es lindo comenzar la mañana cada día orando al Señor. Estoy completamente de acuerdo. Es lindo buscar entrar en la intimidad con Dios conforme escuchamos su voz desde la palabra. Es verdad y estoy de acuerdo con usted que es magnífico, es fabuloso cuando encontramos nuestro lugar favorito para orar, cuando encontramos los tiempos para orar y siempre podemos respetarlos y nada nos interrumpe. Pero mi pregunta es, ¿qué pasa cuando eso no ocurre? ¿Qué ocurre cuando eso no pasa? ¿Cómo es su oración? ¿Decae o se torna una oración sacrificial? Una oración desde la incomodidad. Porque hay veces que no escucha la alarma y tiene que salir a las corridas al trabajo. ¿Qué hace? ¿No ora? ¿Decae su vida espiritual debido a que usted se rinde y deja de orar persistentemente porque no encuentra su tiempo, no encuentra su momento? No me malinterprete. No estoy diciendo que ande usted por la vida completamente desconectado de Dios. Todo lo contrario. Lo que estoy diciendo es que deje a un lado el misticismo de cómo orar, el tiempo, el lugar. Ore a tiempo y afuera de tiempo. Deje a un lado sus emociones y sus incomodidades y ore. Ore sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Ore durmiendo. Ore cuando abre los ojos. Ore en la ducha. Ore en su mente tomando su desayuno. Ore audiblemente conforme se prepara para salir de su casa. Ore de rodillas en su lugar preferido, si puede, con la Biblia abierta. Ore cuando abre la puerta. Ore cuando la cierra. Ore cuando sube al auto, cuando conduce, cuando llega al trabajo, mientras trabaja. Ore sin cesar. Ore cuando vuelva. Ore con la familia. Ore sin la familia. Ore, 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 órale. Hermanos, cuando oramos no estamos informándole a Dios algo que Él no sabe. Cuando oramos no estamos instruyendo a Dios acerca de cómo Él debe hacer las cosas. Cuando oramos tampoco estamos intimándole a Dios, poniéndole plazos para que Él haga o nos dé lo que le pedimos. No estamos torciéndole el brazo. Cuando oramos, estamos honrando la manera en la que Él diseñó para que nos dé ¿qué? Lo que necesitamos para cumplir su propósito. Debemos pedir a todo tiempo, en todo momento, conforme al deseo de Dios. Por eso, una iglesia que crece en conformidad con Cristo es esa iglesia que ora. Si queremos seguir creciendo espiritualmente, numéricamente, eso no va a pasar si no oramos. Un cristiano que crece en conformidad a Cristo es el cristiano que ora.
porque entiende que apartados de Él nada podemos hacer. Juan 15:15. Pablo dice, oren al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Algo que queda claro aquí, ¿saben qué es? Con este pedido, esta oración que Pablo hace, queda bien en claro que Pablo es consciente que es Dios quien provee el camino y la entrada para la predicación del Evangelio. La salvación es de Dios y Dios le ha puesto a su iglesia orar. ¿Cuándo es que Dios ejecuta la salvación? Eso es enteramente en la voluntad de Dios. Pero nosotros debemos orar. Por eso, hermanos bereanos, pidámosle a Dios que abra una puerta para la proclamación del Evangelio en Milford, en el área aledaña a Milford, en los otros 2 condados, en todo Delaware. Que Dios abra la puerta significa que Él va a ser el que va a proveer la oportunidad de evangelizar. Pero hermanos, la iglesia debe orar, debemos orar juntos para que Dios abra estas puertas. Por eso, los miércoles a la noche son cruciales para la salud espiritual y la vitalidad de la iglesia. Por alguna razón, las reuniones de oración son las reuniones menos asistidas. Pero eso denota que la falta de oración es falta de temor a Dios y falta de convicción de que solamente Dios puede hacer las cosas que Él nos encomienda hacer. Y si bien es cierto que no solamente nuestra iglesia tiene problemas con esto, con falta de interés por la reunión de oración, tenemos que hacer el esfuerzo de no matar la reunión de oración. Déjeme leerle el obituario que alguien escribió a modo de despertar a la cristiandad a la necesidad de unirnos corporalmente para orar a Dios. Obituario de la señora reunión de oración. La señora reunión de oración falleció recientemente en la primera iglesia desatendida, localizada en la avenida Mundanalidad. Nacida hace muchos años en medio de grandes avivamientos, fue una niña fuerte y sana, alimentada en gran parte por el testimonio y el estudio de la Biblia, creciendo pronto hasta alcanzar prominencia mundial, y fue uno de los miembros más influyentes de la famosa familia de la iglesia. Durante los últimos años, la salud de la hermana reunión de oración ha ido decayendo, consumiéndose gradualmente hasta quedar indefensa por la rigidez de las rodillas, la frialdad del corazón, la inactividad y la debilidad del propósito y fuerza de voluntad. Al final, no era más que una sombra de lo que había sido antes. Las últimas palabras que susurró fueron preguntas sobre la extraña ausencia de sus seres queridos, ahora ocupados en el trabajo, ahora ocupados en diversos lugares de diversión. Los expertos, entre ellos el doctor Obras, el doctor Reformador, el doctor Unificador, no se ponían de acuerdo en cuanto a la causa de su fatal enfermedad, administrándole grandes dosis de organización, actos sociales, concursos, impulsos, alientos, pero fue en vano. Una autopsia demostró que la deficiencia de alimento espiritual, unida a la falta de fe, religión de corazón y apoyo general, fueron las causas contribuyentes de la muerte.
Solo unos pocos estuvieron presentes en su muerte, sollozando por los recuerdos de su belleza y poder pasados. En honor a su partida, las puertas de la iglesia permanecerán cerradas los miércoles, excepto el tercer miércoles de cada mes, cuando la sociedad femenil de las limonadas rosadas le sirva refrescos al equipo masculino de fútbol. Bueno, sin comentarios. Esperemos nosotros no tener que algún día leer este obituario. Venga a las reuniones de oraciones, pidámosle a Dios que abra puertas de evangelismo. Oremos los unos por los otros. Ahora, no solo debemos orar persistentemente para que Dios abra la puerta del Evangelio de Cristo, sino que debemos proclamar el Evangelio de una manera consistente con nuestra oración y con nuestro caminar en Cristo. Y este es el segundo punto que vamos a ver, la proclamación consistente. En los versículos 5 y 6 ahora, Pablo pasa de hablar de su situación personal a tratar un principio más general. Ya ha pedido oración para que su ministerio continúe moviéndose libremente a pesar de las cadenas que le estaba sufriendo. Pero ahora se concentra en exhortar a los colosenses con un segundo imperativo. Versículo 5. Anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. La proclamación del Evangelio debe ser consistente con el tipo de oraciones que hacemos. Y también, obviamente, con el tipo de vida que vivimos. Pablo les ordena a los colosenses que anden o que vivan sabiamente. Esta sabiduría debe ser totalmente opuesta a la sabiduría barata que pregonaban esos falsos maestros en Colosas. Y hermanos, pensemos en esto. Si hay algo que un falso maestro no va a poder reproducir, es una vida de santidad. Y parte de la vida de santidad es una vida de oración persistente. Porque ese tipo de vida solo es vivida en el Espíritu por los que han nacido del Espíritu. La sabiduría que los creyentes deben exponer es una que se vea reflejada en el buen uso del tiempo. ¿Usted es sabio? Muéstreme cómo usa su tiempo. Debe ser reflejado lo que creemos, la valoración que tenemos de Cristo, la valoración que tenemos y hacemos de su iglesia, de nuestro caminar con Dios, debe estar reflejado en la manera que administramos nuestro tiempo. El buen uso del tiempo es algo que nos va a mostrar dónde está nuestro corazón y también nos va a ayudar a que usemos ese tiempo para que lo usemos sabiamente en nuestras conversaciones con los inconversos. Conversaciones que sean sazonadas como con sal y mucha gracia. Contrariamente a la sabiduría vacía e inútil de los falsos maestros, los colosenses estaban llamados a ejercitar una sabiduría basada en la voluntad de Dios para sus vidas. En el 1:9 ven eso. La sabiduría de los creyentes es demostrada en un caminar digno del Señor. 1:10. Después de todo, es por esto mismo que Pablo oraba por los colosenses. El creyente debe caminar de tal manera que nadie pueda traer una acusación hacia ellos y así manchar el testimonio de Cristo en el mundo. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo hago para que eso no pase? Si voy a estar dando el Evangelio conforme me están exhortando a usar bien mi tiempo, a orar persistentemente, a presentar el Evangelio, ¿cómo podemos estar en paz con el mismo mundo que nos toca condenar con el Evangelio? Bueno, en primer lugar, la misión del cristiano
es bendecir al mundo con el Evangelio. La falta de respuesta afirmativa o la falta de conversiones, obviamente, es lo que va a ocasionar que los inconversos queden en una posición de condenación. Usted no apunta a eso, usted apunta a darle las buenas noticias. Porque nosotros tenemos que predicar el Evangelio con la confianza de que si aplicamos la sabiduría divina, seremos personas con tacto y amor en nuestra proclamación de las buenas nuevas. El valor y la firmeza de nuestra proclamación consistente no debe dejar a un lado esa arista misericordiosa que debemos exhibir, ser piadosos, amables, mostrar ese amor al inconverso. Es verdad que para dar las buenas noticias debemos primero presentar las malas noticias, pero eso no quita que esto no lo podemos hacer con tacto y amabilidad. Nuestra proclamación del Evangelio tiene que ser consistente con la imperante necesidad del perdido. El perdido está en contrarreloj. El tiempo pasa y pasa y pasa, y cada segundo que pasa está más cerca de un infierno eterno. Así que, así como oramos teniendo en cuenta la cercanía del Señor para nosotros en lo que respecta a su parousia, estar cara a cara con Él en su venida, así como oramos y nos alentamos los cristianos con eso, de la misma manera, esa urgencia debe permear el trato que le damos al inconverso. Debe permear y debe informar cómo oramos por el inconverso. Porque lo que para nosotros es una ansiada bendición, el ver a Jesús, este mismo evento es aterrador para el inconverso. Porque aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, le va a ir mal cuando se enfrente cara a cara con Cristo. Así que debemos aprovechar bien el tiempo por el bien del mundo perdido. Así como Pablo exhorta a los colosenses, nosotros debemos ser exhortados con el mismo mensaje. Usemos bien nuestro tiempo. ¿Cómo está usted usando su tiempo? ¿Cómo está usted usando su tiempo? ¿Lo está usando para la gloria de Dios o para su pasatiempo? ¿Está usted demasiado distraído con las cosas de este mundo que no está prestando atención con la próxima vida en la eternidad? ¿Invierte su tiempo de la misma manera que invierte su dinero? Sígame con esto. ¿Está ahí todavía? Imagine que hay un banco, ¿ok? Y ese banco cada mañana lo llama y le dice, José, te voy a dar cada mañana $86,400, te los voy a poner en tu cuenta. Ahora, con una condición, no vas a poder traspasar ningún saldo de un día para el otro. Cada noche el banco va a eliminar esa parte del saldo que no hayas utilizado durante el día. Así que ponga su nombre ahí. Se le dan $86,400, los tiene que gastar cada día. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Sacaría y usaría de la cuenta hasta el último centavo. Por supuesto. ¿Sí o no? Cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, hermanas, tiene un banco exactamente igual. Se llama tiempo. Cada mañana Dios nos acredita 86,400 segundos. Cada noche da por perdido todo lo que usted no ha invertido bien. No tiene saldo, no permite ningún descubierto. Cada día te abre una nueva cuenta. Cada noche quema los restos del día. Si no utilizas los depósitos del día, la pérdida es tuya. Has perdido tiempo que no recuperarás.
No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No se puede recurrir al, mañana. Debes vivir en el presente con los depósitos de hoy. ¿Qué estás haciendo con los 86.400 segundos que Dios te ha dado hoy? Al menos están acá, está bueno. Debemos invertirlo de la mejor manera posible. Debemos invertir el tiempo que Dios nos da de la mejor manera posible. El tiempo corre. Aproveche al máximo el hoy. Pongamos las cosas en perspectiva con la eternidad, seamos sabios y aprovechemos bien el tiempo. Para darle una idea, ¿cuán valioso puede ser un año? Bueno, preguntémosle a un estudiante que perdió un curso o perdió un año. Es muy valioso. ¿Cuán valioso puede ser un mes? Bueno, pregúntele a una madre que ha dado a luz a un bebé prematuro. Por ahí le toca pasar horas y horas y horas en el hospital hasta que el bebé está maduro completamente. ¿Cuán valioso puede ser una semana? Bueno, un director de un semanario le va a saber decir, todas las semanas lo mismo, o un pastor. Todas las semanas tiene que producir un sermón. Hay cosas que pasan durante la semana. Y si yo pierdo el tiempo, me comen los perros. ¿Cuán valiosa puede ser una hora? Bueno, sin dar nombres, pregúntale a los novios que no ven la hora de volver a verse. ¿Cuán valioso puede ser un minuto? Bueno, si va a una estación de tren, pregúnteselo a la persona que ha perdido el tren. Un minuto atrás estaba y ahora perdí por ahí una promoción, un trabajo. ¿Cuán valioso puede ser un segundo? Seguro lo sabe una persona que acaba de evitar un accidente. ¿No le ha pasado eso a veces? Pasó por un lugar inmediatamente, ¡uf! Tremendo accidente, por un segundo. ¿Es valioso un segundo? ¿Es valioso un segundo? En el 2012 veníamos para acá con mi esposa, con Paula, atrás, y mi suegra, gloria a Dios, que Dios la bendiga, dice, no, déjenmela a Pauli. La sacó del auto y cuando llegamos acá en la entrada, una señora que venía bien rápido nos dio de atrás y pérdida total del auto. Si Paula hubiera estado ahí, hubiera muerto. Ese segundo que mi suegra tomó para ir a buscar a la niña fue lo que le salvó la vida. ¿Cuán valioso puede ser un milisegundo? A ver, ¿qué tal si le pregunta a un medallista que ha corrido en los Juegos Olímpicos y le dan el premio de plata, no el oro, por un milisegundo? ¿Vio cómo el tiempo vale? ¿Cuán valioso puede ser el tiempo de su vida? ¿Cuán valioso puede ser el tiempo de una vida? Seguro lo sabe aquel que está siendo atormentado en las llamas del infierno. En estos mismos momentos. ¿Cuán valioso puede ser su tiempo? Úselo para la gloria de Dios y lo disfrutará con creces en la eternidad. Atesore cada momento que tenga y recuerde que el tiempo no espera a nadie. Ayer es historia. El mañana es un misterio, no lo tenemos asegurado. Hoy es un regalo. El presente es un presente de parte de Dios. Espero que eso le ayude a poner las cosas en perspectiva, porque seamos honestos, cuando hay dinero de por medio queremos sacarle el máximo provecho. Pero ¿por qué no hacemos lo mismo con el tiempo que Dios nos ha dado? Pablo nos está pidiendo, en el 4:6, que usemos sabiamente el tiempo para con los de afuera y también nos dice cómo hacerlo. Que nuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal. Los cristianos debemos gobernar nuestra conducta con los inconversos sobre la base de la sabiduría bíblica.
Esa es la única manera de garantizar de que hablaremos palabras llenas de gracia y que están sazonadas con sal. ¿Qué es la sal? Bueno, en términos generales se refiere a la sabiduría que viene de parte de Dios. Y el nuevo hombre en Cristo, aquel que es renovado constantemente por la palabra de Dios, va a estar capacitado para tomar las mejores decisiones, expresar los mejores pensamientos, sugerir los mejores valores a ser considerados y llevar al inconverso al conocimiento de Cristo. Pablo está llamando a los cristianos a hablar con el mundo que los rodea usando palabras amables, llenas de gracia, aún con ternura, con la idea de poder responder las preguntas de los inconversos. Hermano, háblele a sus seres queridos, háblele a sus hermanos de sangre, háblele a esos vecinos difíciles, háblele a aquel en la oficina que lo persigue, háblele a aquel en el trabajo que usted hace que, digamos, lo hace que trabajar doble. Y por ahí lo que menos usted quiere es hablarle, pero ármese de compasión, ármese de amor, ore por él. No todas las personas que Dios va a poner en su camino tienen las mismas necesidades y usted tiene que ser consciente de eso. No todos tienen también las mismas personalidades, también tenemos que ser conscientes de eso, pero todos tienen el mismo problema, el pecado. Esa enfermedad espiritual mortal que únicamente encuentra su cura ¿dónde? En la cruz de Cristo. Hermanos, nuestra proclamación consistente debe siempre estar saturada del Evangelio de Cristo. Nuestra proclamación consistente debe estar energizada por una vida de oración persistente. Así que, ¿cómo concluimos esto? Este corto párrafo de amonestaciones que acabamos de leer concluye las exhortaciones de la epístola y está dirigido a toda la congregación y también a nosotros. Los colosenses debían persistir en su vida de oración, en especial en aquella que incluye el deseo y la espera por la venida del Señor. Y nosotros debemos hacer lo mismo. Esas peticiones debían ser siempre bañadas en gratitud y agradecimiento a Dios por todas las bendiciones que Dios Padre les ha derramado en Cristo. Y nosotros, de igual manera, debemos ser agradecidos por tales bendiciones. Los colosenses debían interceder por Pablo y por todos aquellos que tenían a cargo la proclamación del Evangelio. Y lo mismo es cierto de cada uno de nosotros, de que debemos orar e interceder para que el Evangelio de Cristo sea proclamado libremente. Así como el encarcelamiento no pudo detener a Pablo en su proclamación del Evangelio, tampoco la cárcel pudo detener, no sé si escuchó de James Coates o James Coates, un pastor en Canadá. El pastor fue encarcelado en la época de COVID. ¿Por qué? Por tener servicios, a pesar de que estaban cuidando a la gente. Pero el Evangelio no fue detenido. James James fue encarcelado, pero el Evangelio no fue detenido. Así también nosotros debemos orar persistentemente y proclamar el Evangelio consistentemente, aun a expensas de perder la libertad física. Así como Pablo exhortó a los colosenses a que se manejen sabiamente con los inconversos, lo mismo aplica para nosotros. Los colosenses debían tener tacto y ser sutiles, y aún así ser audaces en su testimonio cristiano, aprovechando que al máximo cada oportunidad, reconociendo que su tiempo es limitado, el tiempo que Dios le dio a ellos, pero sobre todo el tiempo del inconverso. Y de la misma manera para nosotros, hermanos,
debemos andar sabiamente, aprovechando el tiempo. Pablo, quien le está pidiendo acá a los colosenses que se comporten con prudencia con los extraños, exhortándoles a que se manifiesten en sus palabras la amabilidad y la sabiduría que Pablo desea para sus propias palabras al él proclamar el Evangelio. Ahora, ¿qué dice? Bueno, él les dice, dado que ellos son destinatarios de la gracia de Dios, esa gracia debe manifestarse a través de sus palabras. Su conversación, nuestra conversación, no debe ser una conversación insulsa, insípida, que no tenga ningún tipo de sabor. Tiene que tener la sal del Evangelio. Estamos llamados a elegir cada palabra adecuadamente en nuestras conversaciones con los inconversos, especialmente cuando aquellos cuestionan y le preguntan qué es lo que usted cree. Y adivinen qué. Bueno, nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con eso. Debemos usar palabras amables y sabias, no recurrir a conversaciones insulsas e improductivas. Y debemos, como dice Pedro en 1 de Pedro 3:15, santificar a Cristo como Señor en nuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Pero debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia. Así que oremos al Señor, que Él nos ayude a orar persistentemente y a proclamar el Evangelio de Cristo consistentemente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje del apóstol Pablo a los colosenses y su mandamiento, estos dos imperativos que él provee: orar persistentemente, proclamar consistentemente. Señor, ayúdanos a ser sabios, a ser aguerridos en nuestra manera de orar, pero también a ser sabios y persistentes y consistentes en nuestra proclamación del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a manejar nuestro tiempo de una manera que te honra, de una manera que pone en perspectiva la eternidad. Te amamos, Señor, gracias por tu palabra. Oramos en el nombre de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.